¿Qué tal amigos de Estudio B y de Sin embargo? Gracias por acompañarnos este fin de semana en este maratón de puntos y comas. Información útil para entender con mayor claridad algunos de los asuntos importantes que suceden en nuestra vida cotidiana. Claudia Sheinbaum Pardo llegará a la presidencia de la República con más votos, más porcentaje de votos, así como más diputados y senadores en el Congreso de la Unión que los que tuvo el presidente saliente López Obrador cuando tomó posesión de su cargo en el 2018. En el 2025 habrá un partido político menos en el escenario nacional, pero aún así, los partidos recibirán más de 7,000 millones de subsidio, presupuesto por encima de lo que se les entregó en este 2024. Por los suelos está el prestigio del Poder Judicial. Solo 39,4% de la población les tiene algo de confianza o mucha confianza a magistrados y jueces. Esto concluye una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por primera vez en la historia, la izquierda domina en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pero fue en 1979 cuando los diputados comunistas ganaron sus primeras curules en el Congreso de la Unión. De estos y otros temas compartimos información con ustedes en este maratón de fin de semana de puntos y comas. Les agradecemos que nos acompañen y estamos seguros que la información les será de mucha utilidad. Gracias por quedarse en este espacio. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para documentar los asuntos importantes que ocurren en nuestro entorno. Pues fíjense ustedes, ya después de que se van de alguna manera asentando las aguas rumbo al cambio de poder, resulta que será la presidenta de la República que llegará con más poder y respaldo, tanto popular como legislativo, a su toma de posesión el próximo martes 1 de octubre del 2024, con prácticamente todo a su favor para imponer, desde el primer momento, su muy personal estilo de gobernar con nuevas reglas del juego que muy pocos podrían adivinar en el futuro inmediato de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo. Y esto que les digo no es una exageración, es algo que se puede probar y documentar que desde 1988 o desde que hubo alternancia en el poder de la República en el año 2000, ningún presidente había llegado a su toma de posesión con todas las fortalezas con las que asumirá el gobierno de la República la morenista Claudia Sheinbaum Pardo. Desde el año 2000, cuando se dio la alternancia en el máximo poder de la República, ningún mandatario había llegado con más importante respaldo que Claudia Sheinbaum Pardo y con esa fuerza que va a tener en el Congreso de la Unión, donde por lo pronto ya tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y solamente le faltarían 3 senadores para tener la mayoría calificada en el Senado de la República. Inclusive, fíjese usted, Claudia Sheinbaum Pardo llegará a la presidencia de la República con más votos, con más porcentaje de votos, así como más diputados y senadores en el Congreso de la Unión que los que tuvo el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, aunque habría que recordar que los dos, tanto Claudia como Andrés Manuel, son los únicos que en los más recientes 36 años han rebasado el techo del 50% de apoyo en las urnas, esto desde los comicios de 1988, cuando en medio de muy severos cuestionamientos sobre la legitimidad y legalidad de la jornada electoral, el priista Carlos Salinas de Gortari alcanzó oficialmente 50,36%. Es decir, el que Claudia Sheinbaum vaya a tomar posesión de su cargo el 1 de octubre no significa solamente el hecho histórico de que sea la primera mujer que en 200 años de México independiente vayamos a tener en la presidencia. No, es también es la candidata presidencial fuera de lo que fue en su momento
los candidatos del partido casi único que llegaron a ganar hasta con el 90% de los votos las elecciones, cuando el gobierno tenía su Secretaría de Elecciones a través del PRI y controlaba todos los procesos a través de la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues en esta etapa de la alternancia y en esta etapa cuando la izquierda llega al poder, Claudia Sheinbaum llega como la presidenta electa más poderosa de los últimos 30 o 40 años. El triunfo de Claudia Sheinbaum es también el triunfo de López Obrador, que en forma permanente estuvo hablando de la segunda etapa del proyecto de la Cuarta Transformación, de una revolución en las conciencias y de la necesidad de que los simpatizantes de Morena y sus aliados le dieran a la próxima presidenta la mayoría calificada en ambas cámaras para llevar adelante las reformas constitucionales que se requieren para consolidar el cambio. Y también contribuyó a este triunfo, el enorme respaldo que conserva el presidente López Obrador, que según encuesta publicada hoy por el periódico capitalino El Universal, realizada por la consultora Buendía y Márquez, el mandatario morenista terminará su administración con un 73% de aprobación y respaldo popular, que en gran medida también se reflejó en apoyo de la elección de Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo relevará en el proyecto de la 4T. Y si nos vamos a la diapositiva número 4, ahí podrá usted ver gráficamente lo que le estoy comentando sobre estos resultados de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. 30 millones, 35 millones Claudia, 53.20% Andrés Manuel, 59.76% Claudia Sheinbaum. De hecho, establecen una marca importantísima de recuperar ese 50% de la votación que desde hace 36 años no lograba ningún candidato. Y bueno, también si usted observa con cuidado, se dará cuenta que en las estadísticas que tenemos en pantalla, Claudia Sheinbaum Pardo llegará a la presidencia de la República con 5.814.192 votos más que Andrés Manuel López Obrador, lo que representa un 19.30% de incremento en términos porcentuales entre la elección de López Obrador y la elección de Claudia Sheinbaum. Andrés Manuel, usted recordará, superó en los comicios del 2018 al panista Ricardo Anaya, como lo vemos en pantalla, y lo superó con una diferencia de 30.92%, mientras que Claudia Sheinbaum le sacó a la panista Xóchitl Gálvez una diferencia de 32.31% en el 2024. También cifras muy superiores a las que habían logrado otros candidatos presidenciales, por lo menos desde la alternancia en el año 2000. Ninguno había ganado con una diferencia superior a los 30 puntos porcentuales, como sí lo hizo Andrés Manuel López Obrador en el 18 con el 30.92% y Claudia Sheinbaum en el 2024 con el 32.31%. Las condiciones para la futura presidenta también son más favorables con respecto al número de diputados de representación proporcional que apoyarán su proyecto. En los comicios presidenciales del 2018, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social sumaron 88 legisladores plurinominales, mientras que en el 2024, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista alcanzaron 108 en total. Vemos primero la gráfica número 7, donde observamos el total de diputados plurinominales que logró Morena en los comicios del 2018. Usted sabe que en el 2018 los comicios fueron el 1 de julio del 2018. Bueno, pues este dato del jueves 23 de agosto se refiere a la aprobación por el Consejo General del INE del dictamen que acredita los diputados plurinominales a los partidos que estaban en la contienda. Y ahí puede usted ver, por ejemplo, que con excepción de la segunda circunscripción o segunda región electoral, Morena prácticamente sacó más diputados que cualquier partido en las 5 circunscripciones electorales y sumó solo Morena 85 diputados plurinominales, a los que se agregaron 3 diputados plurinominales del Partido del Trabajo. Es decir,
88 pluris para un porcentaje del 44%. Pero si nos vamos a la siguiente diapositiva, vemos la asignación de diputados pluris el pasado viernes 23 de agosto del 2024. Y bueno, evidentemente la constante es que también Morena gana más diputados plurinominales que cualquier otro partido, y en la circunscripción número 12 empata con 11 diputados pluris con el Partido de Acción Nacional. Pero hay que recordar que en la circunscripción número 2 están los estados de Aguascalientes y de Guanajuato, que son dos bastiones durísimos del PAN y de la ultraderecha en la región del Bajío. Pero de cualquier manera, si usted ve los números de Morena, Morena saca 75 diputados plurinominales, pero en su coalición con el Verde y con el Partido del Trabajo, al postular candidatos comunes en diferentes distritos, regiones y estados, el Partido del Trabajo saca un total de 13 diputados plurinominales, otros 20 plurinominales le tocaron al Partido Verde, por supuesto con apoyo de Morena, para que Morena en esta elección sacara 108 diputados plurinominales para un porcentaje del 54% nada más en los pluris, que comparado con los 88 pluris del 2018 y ese 44% del 2018, pues la cantidad es bastante superior, por lo menos en 10 puntos porcentuales. Y esto nos da una muestra de cómo se fortaleció Morena y su coalición, de tal manera que subió muchísimo su número de diputados plurinominales. Luego, la suma total de diputados que Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social lograron entre legisladores de mayoría relativa y de representación proporcional, es decir, la suma total de diputados de mayoría de los que se ganan por votos en cada uno de los 300 distritos electorales del país, más los 200 de representación proporcional, de los cuales, como veíamos hace un momento, les tocaron 108, haciendo esa suma, Morena supera por mucho el total de diputados que tuvo en el 2018. Cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, Morena llega a la Cámara de Diputados con 308 diputados, pero en el 2024 llega con 334 legisladores. Vemos primero la diapositiva 10, donde observamos cómo se integró la fracción de Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, que fueron los que integraron la coalición en esa elección del 2018. En el 2018 lograron 308 diputados del total de 500 de la Cámara para un porcentaje del 62.21%. Y vea usted ahí un dato curioso. En esa elección del 2018, el Partido Verde Ecologista de México compitió en coalición con el PRI, y junto con el PRI y con el partido Nueva Alianza, el partido que era de la maestra Elvester Gordillo, Nueva Alianza, lograron apenas 63 diputados para el 12.6%. Ya en las elecciones presidenciales del 2024, ya el Partido Verde ya va como aliado de Morena, porque siempre han tenido esa singular cualidad de acomodarse convenencieramente los del Verde con el partido que les pueda redituar más dividendos políticos. Bueno, en el 2018, Morena, PT y el Partido Encuentro Social llegan a la Cámara de Diputados con 308 curules, el 62.21%. En la siguiente diapositiva, la número 12, en la diapositiva número 12 vemos cómo quedó la integración de la Cámara de Diputados después de que se repartieron los pluris el pasado 23 de agosto del 2024. Ahí ve usted con toda claridad el incremento que tiene Morena de los 308 diputados que tuvo de inicio en el 2018 para el 62.21%, en el 2024 inicia la legislatura con 364 diputados para un altísimo porcentaje del 72.8%. Y ya en este caso ya tiene al Partido Verde como socio, Partido Verde que hace 6 años jugó como aliado del PRI. Y también son muy favorables las condiciones para Claudia Sheinbaum Pardo en la Cámara de Senadores, porque en la suma de senadores de mayoría relativa y de representación proporcional, los plurinominales, en los comicios del 2018,
Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social sumaron 69 escaños para el 53.90% del total del Senado de la República, que está integrado por 128. Ahora, en 2024, Morena, PT y Partido Verde tienen en conjunto 83 legisladores, el 64.84% del Senado, y solamente le faltan 3 escaños, 3 senadores para conseguir la mayoría calificada, igual que en la Cámara de Diputados, y poder modificar las reformas aprobar reformas constitucionales. Y vemos primero en la diapositiva 14 cómo se distribuyeron los senadores en las elecciones de el 2018. Este dato es del 23 de agosto del 2018, cuando se consolidan estos números. Ahí vemos Morena, PT, Partido Encuentro Social, tienen 69 senadores para un 53.90% de la Cámara de Senadores. Pero si nos vamos a la siguiente diapositiva, la número 15, vemos la diferencia con respecto al 2024. Ahora Morena empieza con 83 senadores, el 64.84%, y la diferencia pues es sensiblemente notoria, 53.90% contra 64.84%, casi un 11% de diferencia a la alza entre la elección de hace 6 años y la de ahora. Todos estos números nos dan una idea de cómo la labor que hizo López Obrador impulsando la 4T, hablando de la revolución de las conciencias, hablando de los planes del gobierno y sobre todo apoyando a la gente más necesitada, a los más pobres, y fortaleciendo los programas sociales, pues logró darle a Claudia Sheinbaum una votación mucho más fuerte que la que él tuvo hace 6 años, y una presencia y una fortaleza mucho más notable en la Cámara de Diputados y Senadores que tampoco tuvo él en la elección del 2018. Y un factor que influye sensiblemente en el incremento de votos entre una elección presidencial y la siguiente es el aumento de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Entre 2018 y 2024, los votantes potenciales se incrementaron en más de 9 millones de personas. Es decir, entre el 18 y el 24, la lista nominal de electores creció en más de 9 millones de personas, lo que equivale a más de un 10% que hace 6 años. Y lo vemos en la diapositiva 17, la lista nominal de electores el domingo 1 de julio del 2018 fue de 89 millones de personas, así en números cerrados, 89 millones, y en la siguiente diapositiva vemos los 98 millones que integraron la lista nominal de electores para el proceso electoral del 2024, de los comicios del domingo 2 de junio. Y como usted puede ver, desde el 2000, cuando se da la alternancia en el gobierno de la República, ningún presidente, incluyendo López Obrador, había llegado con tanta fortaleza a su toma de posesión como llegará Claudia Sheinbaum Pardo. Y por supuesto, su triunfo no es solamente producto del impulso que como candidata pudo haber tenido Claudia o de la promesa de ser la continuadora del proyecto de la Cuarta Transformación. Detrás de este triunfo, evidentemente, está también el enorme respaldo popular que Andrés Manuel López Obrador conserva todavía, con el 73% que le atribuye la encuesta que publica, por ejemplo, el periódico El Universal hoy en su portada. Y con esto nos damos una idea de que Claudia Sheinbaum Pardo tendrá de entrada, a partir del 1 de octubre, las mejores condiciones para tomar decisiones y llevar adelante el proyecto que ella denomina el segundo piso de la Cuarta Transformación. Con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para entender o para tener más elementos informativos que nos permitan entender algunos asuntos cruciales de la vida pública. Fíjese usted, hay asuntos que se van a posponer porque
Los diputados de Morena anunciaron en el transcurso de la tarde que la reforma electoral tendrá que esperar un poco porque hay otras urgencias como el asunto de la reforma al Poder Judicial que tendrá que analizarse con mucho detalle y mucho cuidado en el proceso legislativo. Pero la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador el 5 de febrero tendrá que esperar un poco en tanto se acomodan primero los temas que parecen ser más urgentes. Pero dentro de esos temas de la reforma electoral hay algunos que son cruciales. ¿Por qué? Pues porque en un gobierno que se presume de austeridad, en un gobierno que se presume responsable, hay situaciones que deben de corregirse de fondo, muy de fondo para evitar el despilfarro y el abuso con los recursos que los contribuyentes aportan. Le digo esto porque en el 2025, en el próximo año, habrá un partido político menos en el escenario político nacional. Y aún así, el financiamiento público a esas organizaciones aumentará en 281 millones de pesos, un 3.97% más que en el 2024. Pero además con un elemento adicional. Este año hubo 7 partidos políticos nacionales con registro y el próximo año solamente habrá 6 partidos políticos con registro, lo cual significa que la repartición del subsidio que el gobierno federal otorga por mandato constitucional va a ser mucho más jugoso el subsidio el próximo año para esos 6 partidos que tendrán un pastel más grande que repartirse. En un año en el que no habrá elecciones federales, el financiamiento para las actividades ordinarias, las actividades específicas, la franquicia postal y la franquicia telegráfica representarán un subsidio de 7,354,266,504 pesos. Eso es lo que está destinado para los partidos políticos el próximo año. 7,354,266,504 pesos que se van a repartir entre Morena, el Partido Acción Nacional, el PRI, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Usted sabe muy bien que se quedará sin financiamiento público el Partido de la Revolución Democrática, que no logró el mínimo del 3% de la votación nacional para conservar su registro en los comicios del pasado domingo 2 de junio del 2024. Es decir, desaparece un partido político para el año próximo, pero no disminuyen los recursos del financiamiento que el Estado está obligado a darle a los partidos políticos. Bueno, este año, al margen de la partida extraordinaria de más de 3,000 millones de pesos que le fue entregada a los 7 partidos políticos con registro para sus campañas electorales, esas organizaciones recibieron 7,165,825 pesos para sus actividades ordinarias permanentes. En estas circunstancias, cuando queda claro el dispendio de los partidos políticos, es cuando toma mayor vigor la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluida en la propuesta de reforma política que pretende una reducción del 50% en el financiamiento de los partidos políticos. En su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, López Obrador propone reformar el artículo 41 de la Carta Magna para que quede en los siguientes términos. El financiamiento público a los partidos políticos con registro oficial para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 33% del valor diario de la unidad de medida y actualización. ¿Por qué propone el presidente que es el total del padrón electoral se multiplique por el 33% del valor diario de la unidad de medida y actualización? ¿Por qué? Porque en este momento el padrón electoral se multiplica por el doble de esa cantidad por el 65% de la unidad de medida y actualización, y vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra situación. Mire usted, actualmente la fracción segunda del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente. Esto es lo que está vigente.
El financiamiento público a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. 65%. El presidente López Obrador propone que sea por el 33%. Pero vamos al siguiente inciso. El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elija presidente de la República, senadores y diputados, equivaldrá al 50% del financiamiento público que les corresponde a cada partido por actividades ordinarias. Por eso le decíamos a usted hace un momento, para sus actividades ordinarias, los partidos recibieron este año más de 7,000 millones de pesos. Pero además, con base en lo que establece la Constitución, que es reformada y adicionada por los mismos partidos políticos, con base en lo que establece la Constitución, aparte de esos 7,000 millones de pesos, les dieron el 50% más, que son más de 3,000 millones de pesos para una bolsa que superó los 10,000 millones de pesos este año. Bueno, con base en esa fórmula, señala el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del pasado viernes 23 de agosto, que al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral con fecha de corte al 31 de julio del 2024, esto es un padrón electoral que tenía en ese momento 99,239,808 personas inscritas. Al multiplicar esos 99 millones de personas por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización, que equivale a 70.57 pesos, da como resultado el financiamiento que le mencionamos de 3,402,870 pesos. Y lo vemos en pantalla. El padrón electoral al 31 de julio era de 99 millones. ¿Por qué el 31 de julio? Porque de acuerdo con lo que establece la ley, es en el mes de julio cuando el Instituto Nacional Electoral empieza a preparar su propuesta de presupuesto de egresos para el siguiente año. ¿Y por qué calcula primero el asunto de los partidos políticos? Bueno, porque esta es una cantidad fija que no se puede modificar porque el porcentaje está establecido en la Constitución. El total del padrón electoral se tiene que multiplicar por el 65% del valor de la unidad de medida y actualización. Y ahí ve usted los valores. Una unidad de medida y actualización vale 108 pesos con 50 centavos y el 65% son 70 pesos con 57 centavos, que multiplicados por un poquito más de 99 millones de personas, da la fabulosa cantidad de subsidio a los partidos políticos de 7,3,402,870 pesos. Es una cantidad enorme. Bueno, pues ese mismo artículo 41 constitucional vigente dice que el financiamiento público por actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales de los partidos políticos, equivaldrá al 3% del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año de actividades ordinarias. Y vemos en la diapositiva número 7 la diferencia. Vea usted, mire, vea el presupuesto correspondiente al 2024 en la parte inferior y vea el presupuesto desglosado para el 2025 en la parte superior. Acá en la parte de abajo, quite simplemente lo que corresponde a gastos de campaña para partidos políticos, que son 3,304 millones, que es una partida extraordinaria que solamente se le da a los partidos políticos cuando hay elección de presidente, de senadores y de diputados federales. Pero también quite usted esos 66 millones de gastos de campaña para candidaturas independientes. Quitados esos casi 3,400 millones, lo que queda del presupuesto para el 2004 son la cantidad que le mencionaba hace un momento, los 7,000 millones de pesos, 7,073 millones de pesos, que son los que van a ejercer los partidos políticos este año, y compárelos con los
7,354 millones que van a ejercer el próximo año. Esas cantidades no se pueden mover porque están determinadas por la Constitución, lo que también es un abuso, porque ahí no aplica la austeridad ni aplica ninguna restricción de alguna naturaleza. 7,354 millones van a gastar este año, cuando el año pasado, para actividades ordinarias, solamente gastaron 7,070 millones de pesos. Eso fue lo que gastaron el año pasado. Bueno, pues entonces, como usted podrá observar, la cantidad que se les está dando es fabulosa. 7,003 millones de pesos, más lo que se agrega de las actividades específicas, la franquicia postal y la franquicia telegráfica, son 7,354 millones de pesos contra 7,073 millones que van a gastar este año solamente para actividades ordinarias. 7,073 millones este año y 7,354 millones el año próximo. El acuerdo del Instituto Nacional Electoral, que establece el financiamiento correspondiente a 2025 para los 6 partidos políticos con registro nacional, fue aprobado el pasado 23 de agosto. Y mire usted, con respecto a la fórmula que propone el presidente propone que en lugar de que se multiplique el total del padrón electoral por el 65% de una unidad de medida y actualización, se multiplique solo por el 33%. Hagamos el ejercicio. Lo vemos en la diapositiva número 10. En la parte superior vemos lo que ya le había comentado a usted, lo que directamente le corresponde a los partidos políticos por actividades ordinarias, 7,003 millones de pesos. Pero si el cálculo lo hiciéramos con base en el 33% del porcentaje de la unidad de medida y actualización que propone López Obrador, vea usted la reducción que experimenta este presupuesto para los partidos políticos. De 7,003 bajaría a 3,554 millones de pesos. De ese tamaño es el pastel que se reparten los partidos políticos, que desafortunadamente son los que hacen las leyes y los que modifican la Constitución o la van adecuando a sus intereses, a sus caprichos o a sus ambiciones. Pero ahí ve usted la diferencia muy clara. Sin embargo, hay otra observación que hay que hacerle al presupuesto de los partidos políticos. Por lo siguiente, fíjese usted, el padrón electoral, según explica el Instituto Nacional Electoral, incluye a toda la población de 18 años de edad y mayores que se inscriben para tramitar su credencial de elector. Todas las personas que cumplen 18 años y solicitan su credencial de elector son incorporados al padrón electoral del país. Pero la lista nominal de electores la integran solamente aquellas personas que solicitaron su credencial y van por ella, la recogen y la mantienen vigente. Por eso hay diferencia y por eso el padrón electoral siempre tiene más gente que la lista nominal de electores. Ahí es donde también vemos la trampa de los diputados. No dicen, vamos a hacer el cálculo del presupuesto con base en la lista nominal. No, lo hacen con base en el padrón electoral, vaya o no vaya la gente a recoger su credencial de elector. Pero hay otro detalle que hay que tomar en consideración. Fíjese que en los comicios del pasado domingo 2 de junio, el promedio de votos que se recibieron en las elecciones de presidente de la República, de senadores y de diputados federales fue de 60 millones de sufragios. Es decir, votó en promedio también el 60% de las personas que aparecen en la lista nominal. Es decir, ni remotamente participan en la elección los que están en el padrón electoral, porque de la lista nominal regularmente participa el 60% y lo vamos a ver enseguida. Bueno, pues si en realidad multiplicáramos el 33% de una unidad de medida y actualización, es decir, esos 35 pesos con 82 centavos, solo por esos 60 millones de votos reales que verdaderamente reciben los partidos, eso sería lo más justo. Entonces los partidos políticos sí estarían obligados a trabajar para ganar la simpatía y el respaldo de la gente. Pero lo más importante,
esos partidos políticos que en lo general no emocionan ni representan a los ciudadanos, dejarían de ser una carga dispendiosa para los contribuyentes. Y en la última diapositiva, en la número 13, vemos con claridad, si hacemos este ejercicio, de que el porcentaje del 33% de una UMA se multiplica por los votos que verdaderamente son depositados en las urnas, la diferencia es tremenda. Mire, con el 33% multiplicado por el padrón electoral, da más de 3.500 millones de pesos de financiamiento. Pero si ese 33% de una unidad de medida y actualización lo multiplicamos por los votos que realmente son depositados en las urnas, veamos el caso, por ejemplo, en la votación presidencial se recibieron el 2 de junio 60.115.184 votos, para una participación del 61.04%. Es decir, solo 61 personas de las 100 que están incluidas en la lista nominal, y podemos pensar que también en el padrón electoral, con pequeñas diferencias, solo 61 de cada 100 van a votar. En el caso, por ejemplo, de los senadores de la República, se recibieron 59.391.291 votos, para una participación del 60.95%. Y en el caso de los diputados federales fue más o menos lo mismo, 59.034.323 votos para una participación del 60.54%. Si lo multiplicamos, cada una de esas cantidades de votos por el 33% de una UMA, que equivale a 35 pesos con 82 centavos, apenitas pasan de los 2,000 millones de pesos de financiamiento, cuando con la fórmula actual los partidos políticos se van a llevar este año más de 7,000 millones de pesos, es decir, un 300% más de lo que actualmente se les está dando de financiamiento. Por eso es muy importante que en la reforma electoral que tendrá que hacer la próxima legislatura se le ponga un límite racional y razonable a los partidos políticos, para que no sean parte del problema y del saqueo que sufre el erario, porque despilfarran muchísimo dinero sin que la mayoría de los mexicanos considere que eso tenga alguna utilidad práctica. Y con eso concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Gracias y buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información útil para entender asuntos importantes de la vida pública que nos atañen y que nos afectan. Pero en este momento tenía yo un ojo al gato y otro al garabato, porque se está llevando a cabo la sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se va a votar el dictamen que ratificará la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados. Y digo que ratificará por una razón muy simple, porque Felipe de la Mata Pizaña, el ponente, por supuesto va a votar en favor de su ponencia, y Felipe Fuentes Barrera ya dijo que va a votar en favor del dictamen. Lo mismo acaba de expresar la presidenta del tribunal, Mónica Aralí Soto. Solamente se expresaron en contra Yanino Tálora, la magistrada Yanino Tálora, y Reyes Rodríguez Mondragón. Por lo tanto, la votación de los 5 magistrados quedará finalmente 3-2 en favor del dictamen. Todavía no se vota, pero ya con lo que expresaron los magistrados con respecto a la orientación de su voto, puede usted dar por hecho que el dictamen va a salir adelante y que se ratificará la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados de la Federación. Pero hay otros temas que también están en el marco de un debate muy intenso, como es el asunto de la reforma al Poder Judicial. Bueno, pues más allá de los debates entre quienes respaldan la reforma al Poder Judicial y quienes se oponen a ella,
porque consideran que ministros, magistrados y jueces no deben ser electos por el voto popular. Más allá están las muy adversas y severas percepciones de la mayoría de los mexicanos que no consideran confiables a esos presuntos servidores públicos. La reforma es obligada en un país en donde solo el 39.4% de la población, en promedio, dice tener mucha o algo de confianza en magistrados y jueces. A esta conclusión llega la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en una muy robusta muestra de 46 mil entrevistas en igual número de viviendas a todo lo largo y ancho del país. 46,000 personas son entrevistadas en esta encuesta y tantas personas no pueden estar equivocadas, pese a que jueces, magistrados y ministros se oponen a un cambio que pondría en riesgo muchos de sus privilegios. Vemos en la diapositiva número 2 una de las gráficas que publica la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, realizada por el INEGI, donde vemos en la columna de la derecha, por ahí en la columna de la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el séptimo escaloncito de la columna de la derecha, vemos que solo el 39.4% de la población de 18 años y mayores en toda la República expresó tenerle mucha o algo de confianza a jueces y magistrados del Poder Judicial. Usted ve ahí que con un color resaltado en morado, donde dice jueces y magistrados, ¿cuál es el índice de confianza que tienen jueces y magistrados de la población? Bueno, en el 2023, el 39.4% dijo que les tenía algo o mucha confianza a jueces y magistrados en toda la República. Es decir, están de media tabla para abajo, porque cuando le preguntan a los ciudadanos, oiga, ¿a qué personas, instituciones les tiene usted más confianza? Y bueno, de manera natural, aquí podemos observar que la familia es el reducto más seguro para la mayoría de los mexicanos, porque el 87.4% dice que en el núcleo de la familia es donde sienten las personas más confianza y donde se sienten más confiados. Pero la confianza en jueces y magistrados es nada más de 39.4%. Pero, ¿en qué estados o regiones hay más confianza en el Poder Judicial? Pues mire usted, en los estados de las regiones occidente, sur y sureste de la República Mexicana es en donde menos confianza se tiene en jueces y magistrados, y el rango de aprobación es de entre un mínimo del 27.2% y un máximo del 42.8%. Si vemos la diapositiva número 4, ahí veremos muy bien ilustrado por el INEGI cuáles son los estados donde los jueces y magistrados tienen menos confianza, menos apoyo y menos respaldo, y así a simple vista resalta, por ejemplo, estados como Colima, Durango, Puebla, Oaxaca. En esos estados el Poder Judicial tiene un índice de confianza por debajo del 42%, pero si nos bajamos en la gráfica de la izquierda, vemos que hay estados como Baja California, donde solo 27.2% de las personas dicen que le tienen confianza a jueces y magistrados. Y donde les va mejor a los jueces y los magistrados es en estados como, por ejemplo, Nayarit, donde el 53.9% dice que tiene algo o mucha confianza en jueces y magistrados, en Guerrero el 53%, en Sinaloa el 50%, pero no son calificaciones muy altas. El promedio, si lo vemos a un ladito a la derecha del mapa, en los Estados Unidos mexicanos, el promedio de confianza que el ciudadano le tiene a magistrados y jueces es apenas de 39.4%. Es decir, 39 de cada 100 ciudadanos tienen algo o mucha confianza en jueces y magistrados. Y bueno, la pregunta obligada es ¿por qué sucede esto, verdad? Pero mire, antes de ir a esa pregunta, ¿cuáles son las ciudades o las zonas metropolitanas del país donde se le tiene más o menor confianza a los jueces y magistrados? Bueno, las zonas metropolitanas donde salen peor calificados
son la zona metropolitana, por ejemplo, de Tijuana, en Baja California, y la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde el rango de aprobación para magistrados y jueces oscila entre el 19.8% y el 32.9%. Eso lo vemos ilustrado gráficamente en la diapositiva número 6, donde vemos con puntitos cuáles son las principales zonas metropolitanas de la República, y ahí vemos en la parte de abajo, por ejemplo, la zona metropolitana de Tijuana. Ahí solo 19.8% apoyan al Poder Judicial, 19.8% le tienen algo o mucha confianza a magistrados y jueces. Pero vea usted, por ejemplo, en el Valle de México como región geográfica, apenas 31% le tiene confianza a magistrados y jueces, y en la Ciudad de México, en la zona norte de la Ciudad de México, 29.6%, en la zona poniente de la Ciudad de México, 28.5%. Y donde salen mejor librados, aunque no necesariamente muy bien librados, los magistrados y jueces, es en las zonas metropolitanas de Saltillo, por ejemplo, donde reciben el apoyo del 56.3%, que de cualquier manera sigue siendo un porcentaje bajo. En Zacatecas, 54.9%, en Tepic, 53.9%. Pero lo que ilustra este mapa elaborado por el INEGI es que el promedio, como le decíamos a ustedes, de respaldo, de apoyo, de reconocimiento, de confianza a magistrados y jueces es apenas de 39.4% en promedio en toda la República. Es decir, muy lejos de estar entre los funcionarios públicos mejor acreditados en la República. Observado desde otra perspectiva, el fenómeno de la administración de justicia y del Poder Judicial, el 66.7% de los mexicanos considera que la corrupción es un asunto frecuente y delicado entre jueces y magistrados, y consecuente con eso, solo 39.4% confía en ellos, como lo vemos en la siguiente gráfica, la que está en la diapositiva número 8. Ahí vemos que el 66.7% de los mexicanos considera que la corrupción es un asunto frecuente entre jueces y magistrados. Y ahí lo vemos en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la séptima barra de la columna de la izquierda, en la séptima barra, ahí vemos que el 66% de los mexicanos dice que es muy frecuente observar corrupción entre jueces y magistrados. Y eso tiene como consecuencia el alto índice de desconfianza que existe con respecto a los jueces, que es prácticamente del 61%. 61% de los mexicanos desconfía de jueces y magistrados, y el 66.7% considera que hay mucha corrupción en el Poder Judicial. El poder económico, fíjese usted, el poder económico, el poder político y las influencias son determinantes para que en México se le haga justicia a una persona. Esto concluye, por otra parte, el estudio denominado Percepciones de Impunidad 2024, presentado apenas en julio de este año por la Organización de Investigaciones Académicas y Jurídicas llamada Impunidad Cero. Esto con base en una encuesta realizada a 1,008 personas en todo el país, con un margen de error de más o menos 3.1% y un nivel de confianza estadística del 95%. ¿Qué es lo que revela esta encuesta realizada por esta organización denominada Impunidad Cero? Bueno, el estudio de Impunidad Cero refleja que la percepción de los mexicanos mayores de 18 años es consistente en un sentido. El 77% de los mexicanos está totalmente o algo de acuerdo con que la presión política o mediática influye en el esclarecimiento de los delitos, y únicamente el 18% está parcial o totalmente en desacuerdo. Esta percepción se ha mantenido constante en cada una de las ediciones de la encuesta realizada año con año desde el 2019, y detrás de ella se manifiesta la noción de que en México el acceso a la justicia está condicionado por el dinero, por el poder o por las influencias, y que por lo tanto una persona pobre de ingresos modestos o de modesta vida
no puede aspirar con toda certeza a que le administren adecuadamente justicia. Y vea usted la diapositiva número 11. ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente oración? La presión política y o mediática influye en el esclarecimiento de algunos delitos en México. En todos los casos, desde el 19 hasta el 23, 2019-2023, más del 70% de las personas piensan que si no hay presión política o si no hay presión económica o no hay presión mediática, es muy difícil que se resuelva un caso o se resuelva un delito en México. Esto es muy dramático, pero es muy ilustrativo. Es lo que la mayoría de la gente piensa con respecto tanto a la Procuración de Justicia como a la Administración de Justicia. Advierte la organización Impunidad Cero que con respecto a las principales causas de la impunidad en México, las opiniones registradas demuestran que los ciudadanos identifican problemas tanto en la procuración como en la impartición de justicia. El 22% considera que la impunidad se debe a que las autoridades están coludidas con los delincuentes. Es el rango más grande. 22% de los mexicanos piensa que hay connivencia entre las autoridades y los delincuentes. El 15% identifica que los policías no detienen a los delincuentes, es decir, se hacen de la vista gorda porque hay alguna complicidad con ellos. El 14% considera que la falta de denuncia influye en la impunidad y el mismo porcentaje del 14% dice que en México hay mucha impunidad. ¿Por qué? Porque los jueces liberan a los delincuentes. Y eso lo vemos en el cuadro que les ofrecemos en la diapositiva 13, donde están marcados estos porcentajes de lo que la gente piensa con respecto a las causas que generan la impunidad en nuestro país. Dice, de las siguientes, ¿cuáles considera que son las principales causas de la impunidad? Y ahí vemos en el renglón más amplio que el 22% considera que las autoridades están coludidas con los delincuentes, pero un porcentaje significativo del 14% considera que los jueces liberan a los delincuentes, lo que propicia la impunidad. En el estudio de Impunidad Cero, el 73% de los encuestados está total o parcialmente de acuerdo con que todas las personas acusadas de cometer un delito deben permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa. Los niveles de aceptación de la prisión preventiva en cada encuesta realizada permanece arriba del 70%. Este es un dato muy importante por una razón, porque usted sabe que una de las grandes discusiones que va a haber entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo y las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República es la aplicación de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque hay quienes consideran que es violatoria de los derechos humanos, pero las fiscalías consideran que hay casos en los que se tiene que aplicar y hay una mayoría en el Poder Judicial que considera que no debiera de aplicarse la prisión preventiva de manera discrecional. Bueno, pues como dato nada más de este estudio de Impunidad Cero, el 73% de los encuestados consideran, ¿sí?, que debe de funcionar la prisión preventiva en tanto se consolida la investigación sobre la presunción de que alguna persona hubiese cometido un delito grave. Y mire usted, ahí vemos en la diapositiva número 15, vemos gráficamente esta opinión que se reitera año con año desde el 2019 hasta el 2023, cuando vemos que más del 70% de los ciudadanos encuestados dice que ellos están de acuerdo en que debe de que la persona acusada de cometer un delito grave, aquí le ponemos grave porque no por cualquier delito, por supuesto, la persona que pueda cometer un delito grave debe permanecer en prisión preventiva en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa. Delitos graves, por supuesto. Y vea usted que la opinión de la mayoría de la gente, de más del 70% de la gente, en algunos casos por encima del 80%, consideran que debe de aplicarse el principio de la prisión preventiva a delitos graves, a presuntos delincuentes peligrosos o a presuntos delincuentes que puedan evadir la acción de la justicia. Finalmente, que la opinión pública sobre el sistema de justicia sea que las autoridades no hacen su trabajo de manera eficiente
que el acceso a la justicia es solo para unos cuantos y que los niveles de impunidad no disminuyen, permite entender en gran parte de dónde viene la preferencia de los mexicanos por las medidas punitivas y que esto considera la organización Impunidad Cero, es decir, el que la gente incluso diga la prisión preventiva se debe de utilizar con más frecuencia, se deriva justamente de que la mayoría de la población en México considera que ni las fiscalías en el ámbito de la procuración de justicia, ni el Poder Judicial en la administración de justicia cumplen cabalmente y honradamente con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque dice Impunidad Cero que durante 2023 en México 8 de cada 10 personas consideraron que todos los delitos deben ser sancionados con cárcel y 7 de cada 10 personas respaldaron que las personas acusadas permanezcan en la cárcel mientras se investiga si son culpables. Y todo esto tiene que ver con qué? Con el altísimo grado de desconfianza que hay en la mayoría de los ciudadanos sobre el Poder Judicial, sobre la honrada y eficiente función que desempeñan magistrados y jueces. Y con eso concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Buenas noches y gracias. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para tratar de entender con mayor claridad algunos de los hechos públicos importantes que nos afectan. Usted sabe, y si no lo sabe, con mucho gusto se lo comentamos, que la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ratifica la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le adjudica la mayoría calificada a Morena y a sus aliados en la Cámara de Diputados, esa resolución, esa sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluye formal y jurídicamente el proceso electoral federal 2023-2024, es decir, se cierra completamente el proceso, el ciclo de la elección presidencial, de la elección de senadores de la República y la elección de diputados federales en la Cámara de Diputados de San Lázaro. Es decir, el proceso electoral federal ya está cerrado, ya está concluido. Ese fue el último acto formal del tribunal para concluir este proceso. Por lo tanto, no deja de ser importante que esta última resolución, esta última sentencia del Tribunal Electoral tenga significado importante y que sepamos con mayor detalle cómo fue que se resolvió este juicio. Porque sabemos que finalmente Morena tendrá la mayoría calificada, pero no sabemos exactamente cómo fueron las impugnaciones y los agravios que la oposición argumentó en contra de la decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral con respecto a la asignación de diputados plurinominales. Usted sabe muy bien que fue impugnada por PAN, PRI, PRD, por Movimiento Ciudadano, que argumentaron que había una sobrerepresentación en favor de Morena y de sus aliados. Entonces, es muy importante saber cómo se planteó esa impugnación y con qué criterios lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral. Este último acto jurídico para cerrar el proceso electoral federal, porque hay otros asuntos que están caminando, por ejemplo, por citar uno que me viene a la mente de inmediato, todavía está pendiente que la Sala Superior del Tribunal Electoral resuelva la impugnación de Morena que pide la nulidad de la elección de gobernador en Jalisco, por citar un caso muy específico. Eso todavía no se resuelve y eso tiene de margen para resolverse todavía hasta el mes de diciembre, porque legalmente el cambio de gobierno en Jalisco se daría hasta el 6 de diciembre, por lo tanto no le extrañe a usted que esa resolución de la Sala Superior del Tribunal para el proceso electoral del Estado de Jalisco se pueda resolver incluso en el mes de noviembre. Pero ese será otro asunto. Todo el proceso electoral federal que corresponde a la elección de presidente de la República, a diputados federales y a senadores es un asunto concluido y juzgado por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por eso,
es importante que le digamos que todos los agravios y las objeciones planteadas por la oposición de PAN y PRI, y además por Movimiento Ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, con respecto a la asignación de los diputados de representación proporcional, también conocidos como plurinominales, y sobre lo que la oposición denominó una sobrerepresentación en favor de Morena y sus aliados, todos esos agravios y objeciones fueron considerados muy frágiles, sin sustento jurídico, por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Una tras otra, se derrumbaron las argumentaciones de la oposición en una sentencia que tiene carácter de definitiva e inatacable, con la que concluye y se cierra formalmente el proceso electoral federal 2023-2024. Todo esto queda evidenciado en la sentencia que elaboró el magistrado Felipe de la Mata Pizaña al resolver los recursos de reconsideración interpuestos por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional, y además al confirmar en esta sentencia al mismo tiempo el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se asignaron las diputaciones de representación proporcional. Por lo tanto, la sentencia del magistrado de la Mata Pizaña fue respaldada por los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. Solamente votó en contra la magistrada Yanin Madeline Otálora Malassi, con lo cual la votación fue de 4-1 en favor del dictamen. Con esta resolución, que es definitiva e inatacable, Morena y sus aliados suman 364 votos en la Cámara de Diputados. Esto lo vemos, Luis, en la siguiente diapositiva, la número 4. Bueno, Morena suma la mayoría calificada de 364 votos, 30 votos por encima del mínimo que se requiere para la mayoría calificada, que es de 334 sufragios, es decir, sobrado con 30 puntos, con 30 legisladores, Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada. La oposición de PAN, PRI, PRD suman solo 108 curules, 27 legisladores más son de Movimiento Ciudadano, y ven ustedes ahí en la parte inferior de la tabla un dato que dice diputación independiente, un diputación independiente de mayoría relativa. ¿A qué se refiere este dato? Bueno, ese dato de la diputación independiente se refiere a una mujer, una legisladora que llegó a San Lázaro como candidata independiente por el distrito 9 de Uruapan, Michoacán. Y estamos hablando de una diputada federal que se llama Guadalupe Araceli Mendoza Arias. Es un dato que vale la pena resaltar porque Guadalupe Araceli Mendoza Arias derrotó a la coalición morenista y a la coalición panista y se quedó con la diputación de mayoría relativa en el distrito 9 con cabecera en Uruapan, Michoacán. Es la única persona que tiene una diputación independiente en esta legislatura, donde Morena tendrá el 72.8% de los diputados federales, PAN, PRI y PRD tendrán el 21.6%, Movimiento Ciudadano tendrá el 5.4%. Y esto ya es oficial, esos números que está usted viendo en pantalla son números que ya no se van a mover, excepto que suceda lo que de manera natural pasa, que algunos diputados empiezan a cambiar de fracción parlamentaria. Puede suceder que algunos diputados del PRI, por ejemplo, puedan emigrar a Morena, que el diputado solitario del Partido de la Revolución Democrática se sienta solito y bueno, pues le pida abrigo a sus amigos de Morena, del PT o del Partido Verde. Esos cambios pueden suceder, pero estos números que usted está viendo en la pantalla son los números con los que oficialmente se declaró el cierre del proceso electoral 23-24 y son los números oficiales que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral consideraron oficiales hasta ayer miércoles 27 de agosto, miércoles 28 de agosto del 2024, así quedó la Cámara
una vez que resolvieron el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Después se va a mover indudablemente, pero eso ya será cuento de otra historia. ¿Cuáles fueron los agravios o las argumentaciones de la oposición en contra de la mayoría calificada de Morena? Bueno, en la diapositiva número 5 vemos lo que es el alegato, el planteamiento de la oposición. La oposición dijo: existe una omisión legislativa de prever que la sobrerepresentación también se calcule para coaliciones electorales. La oposición exigía que la distribución de plurinominales se hiciera por coaliciones, no por partidos políticos de manera individual, porque de esa manera a la oposición de esa manera a Morena y a sus aliados les tocaban más diputados. Bueno, la argumentación de la oposición al respecto fue la siguiente: existe una omisión legislativa relativa de carácter obligatorio porque la legislación secundaria no prevé que el límite de sobrerepresentación debe aplicar tanto a los partidos políticos como a las coaliciones. Esto provocó que en la actual asignación de diputados de representación proporcional no se asignara a la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena, PT y Partido Verde como si fuera un partido político, con lo cual se excedieron los límites de la sobrerepresentación. Para subsanar esa omisión, se debe hacer una interpretación para aplicar a las coaliciones los límites de sobrerepresentación. Eso es lo que argumentó la oposición. ¿Y qué es lo que respondió la Sala Superior del Tribunal Electoral? Dijo que esto era un planteamiento infundado por lo siguiente: el planteamiento es infundado porque ninguna norma constitucional impone al Congreso que considere a las coaliciones para calcular la sobrerepresentación. Al contrario, la norma constitucional es expresa al señalar que la verificación de los límites de sobrerepresentación se debe realizar por partidos políticos en lo individual. En efecto, de los artículos relativos a la función electoral, en modo alguno se advierte que el órgano legislativo tenga un deber de regular que las coaliciones se consideren para calcular la sobrerepresentación. Con este argumento tan simple y sencillo, la Sala Superior del Tribunal desmoronó el planteamiento de la oposición con respecto a la sobrerepresentación. Y en la diapositiva número 6 vemos otro caso. La oposición argumenta el incumplimiento de los partidos de postular 200 candidatos de mayoría relativa para participar en la asignación de la representación proporcional. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento que hace la oposición es lo siguiente: en lo individual, los partidos políticos integrantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia incumplieron el requisito de postular 200 candidatos a diputaciones de mayoría relativa a fin de poder participar en la asignación de diputados de representación proporcional, como lo exige el artículo 54 constitucional. Agrega la oposición: lo anterior porque de conformidad con el respectivo convenio, la coalición Sigamos Haciendo Historia postuló 260 candidaturas de diputados de mayoría relativa y en lo individual, cada partido político no postuló la cantidad necesaria para participar en la asignación de representación proporcional. Es decir, alega aquí la oposición que los 260 candidatos comunes de la coalición Sigamos Haciendo Historia no representaban que cada uno de los tres partidos hubiese registrado 200 candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, como exige la ley, para tener derecho a que les tocaran pluris. ¿Qué contestó el tribunal? El tribunal dijo lo siguiente: es infundado el planteamiento porque se parte de una premisa equivocada, al suponer que las reglas sobre cómo participa una coalición y los partidos políticos en lo individual son análogas o similares, cuando no es así. En el caso, la normativa constitucional y legal permite que los partidos políticos integrantes de una coalición postulen candidaturas de diputación de mayoría relativa, de tal manera que una misma candidatura es como si fuera postulada por todos los institutos políticos coaligados. Es decir, los 200 candidatos comunes para diputaciones de mayoría relativa de la coalición Sigamos Haciendo Historia se consideraron como candidatos también
del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista y, por supuesto, candidatos también de Morena. Otro que ustedes ven enseguida en la diapositiva 7, también es importante que vea este dato, porque de acuerdo con la resolución del tribunal, así quedó en definitiva la asignación de diputados plurinominales. Se pueden mover los diputados pluris después y cambiar de partido y lo que quieran, pero la resolución definitiva sobre cómo quedó la distribución, esta es la oficial. En total, al Partido Acción Nacional le tocaron 40 pluris, al PRI le tocaron 26, al Partido del Trabajo 13, al Verde Ecologista 20, a Movimiento Ciudadano 26 pluris y a Morena 75 plurinominales. En conjunto Morena, PT y el Partido Verde sumaron 108 pluris para el 54% del total, en tanto que el PRI y el PAN sumaron 66 plurinominales. Al PRD no le tocaron pluris porque como no hizo el 3% de la votación no tenía derecho a recibir plurinominales. Por eso se quedan solos PAN y PRI con 66 diputados plurinominales para un 33% de los 200 plurinominales que se repartieron. Y de los 200 plurinominales que se repartieron, Movimiento Ciudadano se llevó 26 para un porcentaje del 13%. ¿Qué más? También se insistió mucho que debería de evaluarse, con base en las coaliciones, la prohibición de exceder de 300 diputaciones. La Constitución dice que ninguna fuerza política, ningún partido político puede tener más de 300 diputados por los dos principios, por mayoría relativa y representación proporcional. Juntos, las dos modalidades, no puede tener ningún partido más de 300 diputaciones. La oposición argumentaba que Morena y sus aliados estaban violando esta disposición porque como fuerza común, como una sola fuerza política coaligada, iban a tener 364 diputados, los que finalmente les fueron asignados. ¿Qué es lo que dijo la oposición en su planteamiento? Dijo lo siguiente: la parte recurrente argumenta que la normativa electoral prohíbe que un solo partido político cuente con más de 300 diputaciones por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional. En este caso, es lo que argumentó la oposición, Morena vulneraría esta disposición. Y el tribunal le contestó lo siguiente: es infundado que Morena tenga más de 300 diputaciones por ambos principios, dado que solo tiene 236, 161 de mayoría relativa y 75 de representación proporcional. Concluida la etapa de resultados y de declaración de validez de las elecciones, termina automáticamente la coalición, por la que se hayan postulado las candidaturas, en cuyo caso las candidaturas de la coalición que resulten electas quedarán comprendidas en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición. Recuerdan ustedes que aquí en Puntos y Comas insistimos mucho que aunque la coalición de Morena con el Partido Verde Ecologista en particular parecía algo en algunos casos hasta deplorable y despreciable, es indudable que al haber la limitante de que ningún partido puede tener más de 300 diputaciones, muchos candidatos que son morenistas de origen fueron postulados por el Partido Verde y otros por el Partido del Trabajo, y de esa manera Morena no se vio en problemas para rebasar el número de 300 diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, y con la suma de esos candidatos que fueron postulados, algunos por el Verde y otros por el PT, pero que son morenistas de origen, Morena tuvo la opción de llegar a los 364 diputados que necesita para superar la mayoría calificada, algo que de manera individual no podría haber logrado, porque como partido no podía superar la cifra de 300 diputaciones porque se lo prohíbe la ley. Ahí es cuando se explica por qué la alianza de Morena con el Verde. Es un instrumento que para Morena es muy útil, de otra manera no tendría mayoría calificada, aunque a muchos no nos guste ese tipo de alianzas con partidos que en realidad son negocios y son propiedad de mercenarios de la política. Bueno, otro argumento de la oposición en la diapositiva 9.
Los límites de sobrerepresentación se deben verificar por coalición. El Consejo General, el planteamiento de la oposición es el siguiente. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral debió interpretar el artículo 54 constitucional de manera teleológica, es decir, por sus causas finales y sistemática, y no de forma letrista, a fin de considerar a las coaliciones como si fueran un solo partido político. La interpretación literal de la norma propicia que la coalición Sigamos Haciendo Historia esté sobrerepresentada en un 19% al otorgarle el 73% de curules cuando en realidad obtuvo el 54% de los votos. ¿Qué le contesta el tribunal? Dice el tribunal lo siguiente: es infundado el argumento porque la interpretación literal e histórica de la normativa sobre el sistema de representación proporcional y el límite a la sobrerepresentación permite concluir que su verificación es por partido político y no por coalición. Tanto la Constitución como la ley electoral prevén de forma clara que la verificación de límites de sobrerepresentación debe ser por partido político en la integración de que en la coalición cada partido político recibe votos por sí mismo y no en conjunto. Este criterio se ha sostenido desde el año 2009 sin que exista un motivo ni justificación razonable para su modificación. ¿Y qué más? Bueno, en la diapositiva número 11 vemos otro caso también que fue muy debatido y veremos cómo lo resolvió el tribunal. El caso fue la aplicación incorrecta, según la oposición, del límite del 8% de sobrerepresentación. Fíjese usted lo que planteó la oposición. En la opinión de la oposición, el enunciado de 8 puntos que se agregan al porcentaje de la votación nacional de cada partido, dijo la oposición que se debía interpretar de forma distinta. Y escuche usted cómo lo plantean. Consideran que si un partido político obtuvo el 10% de votación, no se le deben sumar un 8% de votos para calcular su límite de sobrerepresentación en 18%, sino que se le debe extraer el 8% de su propia votación para que en lugar de que tenga el 18%, tenga el 10.8%. ¿En serio? Eso planteó la oposición. Y el tribunal le dijo: esta sala superior considera que los planteamientos de la parte actora son infundados porque el artículo 54 constitucional es claro al establecer que el límite es de 8 puntos al porcentaje de la votación nacional obtenida por cada partido. Por lo tanto, a la votación de cada partido se le sumaban 8 puntos como límite de sobrerepresentación. Le hago la observación de estos argumentos porque solo así se explica uno por qué la oposición no tuvo ninguna posibilidad de impugnar la resolución del INE con respecto a la atribución de plurinominales. Y ya cerramos con la diapositiva 12, donde vemos cómo quedó la integración del Senado de la República. Morena, PT y Partido Verde con 83 senadores, ya se le sumaron ayer 2 del PRD y ya tiene 85, y está a 1 de tener la mayoría calificada de 86 senadores que se necesitan para reformar la Constitución. Y en la última diapositiva, para que la tenga usted por allí en su archivo, nada más como una referencia y una curiosidad, la diapositiva número 13, los números de la elección del 18 con López Obrador, los números de Claudia Sheinbaum en el 24, y el dato importantísimo, que desde la alternancia en el año 2000, solamente López Obrador y Claudia han superado la barrera del 50% de votación, y los dos superaron, como no lo había hecho nunca otro candidato presidencial, los 30 millones de votos. Con esto terminamos puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Buenas noches.
¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que esté con nosotros en este segmento de información útil para entender algunos de los hechos importantes que suceden en la vida cotidiana y que afectan nuestro entorno. Por primera ocasión en la historia de México, una fuerza de izquierda integrada por Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México domina el Congreso de la Unión, con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y a solo un voto de conseguirla también en la Cámara de Senadores. Pero muy pocas personas tienen presente que fue hace 45 años, en los comicios de julio de 1979, cuando por primera vez en la historia arribaron por la vía de la representación proporcional los legisladores que integraron la primera y única fracción parlamentaria que el histórico Partido Comunista Mexicano tuvo en el Congreso de la Unión. Fue justamente el 28 de abril de 1978 cuando la Comisión Federal Electoral aprobó el registro condicionado al Partido Comunista Mexicano para participar en los comicios de diputados federales del domingo 1 de julio de 1979, en los cuales el Partido Comunista debería obtener por lo menos el 1.5% de la votación total captada en el país para lograr su registro definitivo y tener derecho a todas las prerrogativas del financiamiento y protección de la ley. En la diapositiva número 2 vemos a quien fue el autor de la más grande reforma electoral que se dio en 1977, porque en ese entonces era presidente de la Comisión Federal Electoral, también secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, e integraban la comisión dictaminadora en representación de la Cámara de Diputados Miguel Montes García. Como comisionado del PAN estaba Eugenio Ortiz Walsh, y por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Rafael Carranza Hernández. Reyes Heroles, a quien vemos en la foto, era el presidente de la Comisión Federal Electoral. En ese tiempo, el órgano electoral dependía absolutamente de la Secretaría de Gobernación, y el secretario de Gobernación era también Jesús Reyes Heroles, quien en el gobierno de José López Portillo fue el promotor de la reforma de 1977 que abrió el Congreso a los diputados plurinominales. En el dictamen respectivo, publicado en la Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral de abril de 1985, se advierte que el Partido Comunista presentó documentos que prueban que esa organización inició actividades políticas desde el año 1919 y que desde entonces se mantuvo como grupo organizado, conservando su propia identidad. En efecto, como consta en su publicación periódica El Machete, realizaron tareas de divulgación ideológica, de proselitismo y organización durante los años de 1929 a 1934. Testimonios que ofrecen las publicaciones clásicas emblemáticas de la izquierda, como fue El Machete y La Voz de México para el periodo de 1936 a 1948. Eso que ve usted a la derecha es la portadilla de la Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, que tiene un valor muy particular en materia política, porque en esa revista, en esa publicación, que era la publicación oficial de la Comisión Federal Electoral, están los dictámenes originales en donde se le da el registro a partidos como el Partido Comunista Mexicano, como el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Demócrata Mexicano. Bueno, se agrega con respecto al Partido Comunista, se agrega que sobre las pruebas documentales presentadas por el Partido Comunista, acreditan asimismo las actividades desarrolladas de 1946 a 1977 a través de programas, manifiestos y órganos de divulgación ideológica. Se comprobó también su actividad de difusión y orientación durante los últimos 8 años de manera ininterrumpida por medio de su órgano Oposición y de su publicación Socialismo. Como usted podrá ver, de acuerdo con los datos que estamos poniendo a su consideración, el Partido Comunista empezó a trabajar como partido desde el año de 1919. Cuando obtiene su registro,
En el año 1978, el 28 de abril de 1978, era evidentemente el más antiguo e histórico partido político en el país, aunque no hubiese estado registrado hasta el año de 1978. Fue un partido que trabajó y hizo proselitismo en la clandestinidad, y en la mayor parte de esa etapa previa a su registro oficial fue un partido perseguido. Incluso muchos de sus militantes no solamente fueron perseguidos, fueron asesinados por el Estado mexicano, acusados de muchas barbaridades que en alguna ocasión no cometieron, pero también los orilló el gobierno a irse a la clandestinidad, y muchos de ellos a la guerrilla en organizaciones que en los años 60 y 70 se enfrentaron abiertamente con el Estado mexicano. Pues bien, en los comicios de julio de 1979 fueron declarados diputados federales por el principio de representación proporcional los primeros y únicos legisladores federales del Partido Comunista Mexicano en la historia de nuestro país. Personajes relevantes que marcaron la historia política de México, y también con el resultado de esos comicios, el Partido Comunista Mexicano logró su registro definitivo. Pero fíjese usted, la relevancia de hablar de esta legislatura, que fue la primera y única legislatura del Partido Comunista Mexicano en el Congreso de la Unión, es justamente por eso, porque en términos de su origen y sus operaciones, es históricamente el partido más antiguo que operó como tal en la República. En la diapositiva número 5, vemos el dictamen de la sesión del 31 de agosto de 1979, donde se da nota del registro definitivo al Partido Comunista Mexicano, al Partido Demócrata Mexicano y al Partido Socialista de los Trabajadores. Aquí pueden ver ustedes a la derecha las votaciones que obtuvieron esos partidos. Recuerden que se les pedía el 1.5% de la votación nacional para poder aspirar al registro definitivo. Y ahí vemos que en el caso particular del Partido Comunista Mexicano, en esa elección de diputados de mayoría relativa, logró 675,677 votos para el 4.87% de la votación, lo que fue suficiente para que de una vez consolidara su registro definitivo. Lo mismo sucedió con el caso del Partido Demócrata Mexicano, que con 283,232 votos hizo el 2.04% de la votación, y el llamado Partido Socialista de los Trabajadores, con 280,573 votos, hizo el 2.02%, cuando se les exigía como requisito en ese tiempo el 1.5% de los votos para conservar el registro que se les dio condicionado en el 78, a reserva de que hicieran el 1.5% de la votación nacional en el año de 1979. Y vemos en la siguiente diapositiva, la número 6, la votación que sacaron también en los comicios para diputados de representación proporcional. Y de esta manera, el Partido Comunista Mexicano, el histórico Partido Comunista Mexicano, consolida su registro como partido con registro y reconocimiento oficial en la República. Fíjese usted, desde 1919 hasta 1979 logra el Partido Comunista su registro oficial. Y en el diario de debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se registra la sesión del Colegio Electoral del miércoles 29 de agosto de 1979, en la cual se califican las elecciones por el principio de representación proporcional. Y aquí el dictamen dice lo siguiente: dictamen que concluye con puntos resolutivos, en virtud de los cuales se declara que son legítimas las elecciones de diputados federales por el principio de representación proporcional efectuadas el 1 de julio de 1979 en las 3 circunscripciones plurinominales en las que fue dividido para estos efectos el territorio nacional. Usted sabe que ahora para la distribución de los diputados plurinominales hay 5 circunscripciones electorales. En el 79 nada más había 3 circunscripciones, había menos población en los estados y eso hacía menos complejo el proceso. También aquí se menciona que dice, los ciudadanos que se mencionan en el cuerpo del dictamen
miembros de los siguientes partidos: Acción Nacional, Popular Socialista, que ya desapareció, Auténtico de la Revolución Mexicana, que ya no existe, Demócrata Mexicana, el Partido del Gallito Colorado, de los sinarquistas, que ya no existe, el Partido Comunista Mexicano, que ya no existe, el Socialista de los Trabajadores, que tampoco existe. Entonces, este dictamen de la Cámara de Diputados valida los diputados plurinominales por una razón. En ese tiempo era la Cámara de Diputados, la misma Cámara de Diputados en comisiones, la que certificaba o validaba la elección de los mismos diputados, algo que ahora hace el Instituto Nacional Electoral y que es revisado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues mire usted, vean, para la gente que es más joven, quizá los nombres no les signifiquen nada, pero las personas que tengan en este momento, que estén en el sexto piso, por ejemplo, o a mediados entre el quinto y el sexto piso, sí les van a resultar de alguna manera conocidos estos nombres porque son emblemáticos. Todos ellos fueron personajes de activismo social verdaderamente relevantes en su momento. Todos los diputados federales plurinominales del Partido Comunista Mexicano que integraron la primera y única fracción legislativa de ese partido en el Congreso de la Unión tienen un lugar especial y un peso singular en la historia política de nuestro país. Partido Comunista Mexicano, primera circunscripción. Esto dice el dictamen del Congreso. Propietarios: Alejandro Gascón Mercado, Roberto Jaramillo Flores, Ramón Danzós Palomino, Otón Salazar Ramírez y Sabino Hernández Telles. Y los suplentes de estos diputados: José Santos González Gallo, José Luis Rodríguez Flores, Leobardo Ibarra Gándara, Efraín Bermúdez Rivera y Blas Zamudio Vidal. En la siguiente diapositiva vemos los diputados del Partido Comunista por la segunda circunscripción. Y dice así el dictamen: Partido Comunista Mexicano, segunda circunscripción. Diputados federales plurinominales, 1979. Propietarios, fíjese usted: Valentín Campa Salazar, Carlos Sánchez Cárdenas, Antonio Becerra Gaitán y Santiago Fierro Fierro. Suplentes: Jesús Ibarra Salazar, José Guadalupe García Carrillo, Antonio Delgado y Lidio Ríos Ábalos. Y en la imagen tenemos la foto de Valentín Campa, en esa época cuando fue diputado federal por el Partido Comunista Mexicano, y la foto es del archivo de mi tocayo, Pedro Valtierra, el director de Cuarto Oscuro, la mejor agencia fotográfica de fotografía periodística que hay en nuestro país. Bueno, pues nos vamos a lo siguiente. En la tercera circunscripción, escuche usted los nombres de los diputados que llegaron en 1979 como diputados del Partido Comunista: Arnoldo Martínez Verdugo, Gilberto Rincón Gallardo, Manuel Estepens García, Gerardo Unzueta Lorenzana, Evaristo Pérez Arriola, Manuel Arturo Salcido y oigan este nombre: Pablo Gómez Álvarez, Fernando Peraza Medina y Justino Sánchez Jiménez. Pablo Gómez Álvarez, que es el actual titular de la agencia de investigación, de la agencia que investiga en la Secretaría de Hacienda a las personas que presumiblemente hayan cometido algún delito fiscal, Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. La unidad de inteligencia financiera la encabeza Pablo Gómez Álvarez, que fue de los diputados históricos del Partido Comunista en la primera y única legislatura que tuvo ese partido en 1979. Y mire usted, en la foto que está ahorita en pantalla, en esta imagen ve usted a Arnoldo Martínez Verdugo, que es el señor de la derecha, y el personaje que está al centro de la foto es justamente Pablo Gómez, muy joven, en el año de 1985, Pablo Gómez, que siempre fue de izquierda. Él empezó su vida política en el Partido Comunista como diputado de esa histórica legislatura. Ambos fueron diputados federales plurinominales por el Partido Comunista en esas elecciones de 1979. Y esta foto histórica es del archivo de Pedro Valtierra de la agencia Cuarto Oscuro. Entonces, son personajes, diríamos, uno de los últimos sobrevivientes de esa legislatura que sigue activo en la política es justamente
Pablo Gómez Álvarez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. En esa época Pablo era muy joven, debe haber tenido entonces unos 25, 26 años cuando mucho. Y bueno, la vida del Partido Comunista Mexicano con registro oficial duró muy poco. El 17 de diciembre de 1981, la Comisión Federal Electoral aprobó su cambio de nombre por el de Partido Socialista Unificado de México y la modificación de sus estatutos para sustituir el lema original del Partido Comunista, que era proletarios de todos los países unidos, lo cambió por el lema de por la democracia y el socialismo, que se convirtió en el lema del PSUM. Ese 17 de diciembre de 1981, justamente en su carácter de representante del PSUM ante la Comisión Federal Electoral, Pablo Gómez Álvarez explicó sobre el cambio de nombre del Partido Comunista Mexicano y dijo lo siguiente: no hay en esto, por lo tanto, como se ha dicho, ningún intento por esconder objetivos, ocultar propósitos o definiciones ideológicas. Las definiciones ideológicas fundamentales, los objetos esenciales que el Partido Comunista Mexicano ha sostenido desde su fundación en noviembre de 1919, continúan y se acrecientan en el momento en que, al cambiar de denominación por Partido Socialista Unificado de México, se incorporan nuevas fuerzas a este mismo propósito fundamental de la clase obrera y de todo el pueblo trabajador. Y mire usted, en la diapositiva 14, vemos justamente el dictamen que se publica en la Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral en abril de 1985. Ahí ve usted en la parte derecha, superior derecha, dice: procede tomar nota en el libro de registro de partidos políticos de esta Comisión Federal Electoral para sustituir el término Partido Comunista Mexicano por el de Partido Socialista Unificado de México. Bueno, pues el surgimiento del Partido Socialista Unificado de México en 1981, el Partido Comunista duró nada más 78, 79, 80 y 81, 4 años. En 1981, promovido por el secretario general del Partido Comunista Mexicano, Arnoldo Martínez Verdugo, fue producto de la fusión con otras fuerzas de izquierda como el Partido Socialista Revolucionario, el Movimiento de Acción Política, el Movimiento de Acción y Unidad Socialista, el Partido del Pueblo Mexicano y el Movimiento de Acción Popular. Todos esos grupos se reunieron para fundar el PSUM. Martínez Verdugo fue candidato presidencial del PSUM en 1982 contra el priista Miguel de la Madrid Hurtado. El 29 de marzo de 1987, el PSUM, dirigido por Arnoldo Martínez Verdugo, impulsó junto con Heberto Castillo, ahí tienen ustedes una imagen de un cartel, de un póster, donde está Heberto Castillo, fundador del Partido Mexicano Socialista. El 29 de marzo de 1987, el PSUM, dirigido por Arnoldo Martínez Verdugo, impulsó junto con Heberto Castillo, quien encabezaba el Partido Mexicano de los Trabajadores, el surgimiento del Partido Mexicano Socialista, el famoso PMS, al que se sumaron otras organizaciones como el Movimiento Revolucionario del Pueblo, el Partido Patriótico Revolucionario y la Unión de Izquierda Comunista. Este nuevo partido heredó el registro que el histórico Partido Comunista Mexicano había logrado desde 1978. Para los comicios presidenciales de 1988, el Partido Mexicano Socialista postuló candidato presidencial a Heberto Castillo, quien finalmente declinó en favor de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano del Frente Democrático Nacional, que representó una amplia coalición de izquierda en la que inclusive estuvieron el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Popular Socialista. Usted recordará, y si no se lo decimos, Cárdenas se enfrentó al priista Carlos Salinas de Gortari. Oficialmente Salinas de Gortari ganó con 9,687,926 votos, el 50.36% del total, y Cárdenas Solórzano le reconocieron 5,929,585 votos, el 31.12%. Pero esos comicios, hasta la fecha, siguen siendo considerados unos comicios fraudulentos. Y finalmente, en la diapositiva 18,
El 5 de mayo de 1989 se fundó el Partido de la Revolución Democrática, que aglutinó a fuerzas de izquierda y a la corriente democrática del PRI, que estaba encabezada, entre otros, por Cuauhtémoc Cárdenas y Ifigenia Martínez, que será la presidenta de la Cámara de Diputados, que le pondrá la banda presidencial a la presidenta en este momento electa, y que a partir del 1 de octubre será presidenta constitucional. Doña Ifigenia Martínez le va a poner la banda presidencial a Claudia Sheinbaum en su calidad de presidenta de la Cámara de Diputados. Vea usted desde dónde viene doña Ifigenia. Viene de la corriente democratizadora del PRI y es de las fundadoras del PRD, junto con Cuauhtémoc Cárdenas y con Porfirio Muñoz Ledo. El 14 de mayo de 1989, el Partido Mexicano Socialista celebró su última asamblea y le cedió su registro al PRD, que ahora está en proceso de extinción. Y era importante hacer esta recapitulación por una razón, porque sí, hay una fuerza de izquierda que tiene una amplísima mayoría en el Congreso de la Unión, pero es importante saber de dónde vienen los movimientos de izquierda, y el antecedente histórico más sólido de la izquierda en México es justamente el Partido Comunista Mexicano. Con eso concluimos hoy Puntos y Comas. El lunes próximo por aquí nos encontraremos. Gracias y buenas noches.